la verdad acerca del enojo. ¿Cuándo se enojan? Yo no sé, ponte casco. La verdad acerca del enojo. ¿Sabes lo que es el enojo? Es una emoción muy poderosa. Esa emoción del enojo te puede llevar a cosas muy terribles, muy tremendas. Y te quiero hablar de esto porque es necesario. El Señor hoy por la mañana me hablaba a mi vida y me decía: Olivia, cuidado con el enojo. ¿Y sabes por qué me hablaba? Porque es muy fácil que me hagan enojar. Yo no sé a ti, pero es bien fácil que te hagan enojar. Y es bien fácil que pierdas la paciencia, y es bien fácil que pierdas la paz y la tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que lo que te estoy hablando es verdad? Pues fíjate que escrito está en la palabra de Dios que Jesús también se enojó. Entonces es una fuente, un fuerte sentimiento de intensa molestia o indignidad como resultado de una amenaza, una injusticia o una ofensa real o imaginaria. ¿Sí? Dios nos dio a cada uno con la capacidad de enojarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, Dios te da permiso que te enojes, pero aguas porque el enojo, si no lo ubicas con el enojo de Jesús, puede traer consecuencias a tu vida. Amén. Amén. Por eso es que es necesario que tú entiendas que el enojo de Dios es bueno, mas el enojo carnal es muy malo. Cuando tenemos razón en el enojo, Dios te lo aprueba y está bien, no hay problema. Enójate mientras sea que Dios te dé permiso. Pero cuando Dios no te da permiso, recuerda quién es el que te está dando permiso. Sabemos que es el diablo, ¿verdad? Ese ya está derrotado, pero si tú le das permiso al diablo que te ponga ese enojo, esa ira, esa forma de cómo airarte, puede llevarte hasta la muerte. Dice que Jesús también se enojó, también se indignó, porque cuando él fue a la sinagoga, mis hermanos amados, él se presentó a la sinagoga. Y cuando él llegó a la sinagoga, se dio cuenta que estaban afuera los que estaban vendiendo mercancía. Y él se indignó. Y de tal manera él se enojó, que yo no lo dudo, que lo hizo con toda justificación. Y la manifestación de su enojo fue tan grande, porque él es un Dios celoso. Porque Él es un Dios que quiere todo lo bueno y quiere todo lo mejor para su iglesia. Hay muchas iglesias que ahora están haciendo lo mismo que hacían en otros tiempos. Jesucristo se enojó de tal manera que llegó tanto su disgusto, pero su disgusto fue justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero llevarte ahí a Mateo 21. Y vamos a empezar desde el 12. Dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración se llama, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay una indiferencia entre esta ira y la furia ardiente contra otras personas. El enojo es estado específicamente el que está causando por una falta de obediencia o una falta de obligación. Cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeños, nuestros hijos muchas veces nos hicieron airar, nos hicieron enojar, o puede ser que todavía tus hijos te siguen haciendo enojar. Algunas veces nosotros actuamos de una manera incorrecta
incorrecta, y esa manera incorrecta puede afectar el corazón y la mente de nuestros hijos. O igualmente cuando tú eras un pequeño o una pequeña, tus padres actuaron de una manera incorrecta el enojo y la ira. Y de la forma que se le presentó a tu padre o a tu madre, el enojo y la ira te pudo haber atado de tal manera que ese enojo y esa ira te dejó marcado por toda tu vida. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona se aira de tal manera? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona no tiene ningún control del enojo? Mira, te lo puedo decir por experiencia. ¿Cuántas veces nosotros golpeamos a nuestros hijos injustamente? Porque no pudimos controlar la ira o el enojo, que es lo mismo, ¿verdad? El enojo te lleva a la ira. El enojo es el que provoca la ira. Y después de la ira que provoca, puede provocar golpes. Aún te puedo decir que mal golpes pueden provocar en la vida de tus hijos o pudieron provocar en la ira de nuestros padres. Muchos de nosotros todavía puede ser que todavía nos falta sacar todas esas frustraciones, todos esos enojos, todas esas maneras que nosotros vivimos alrededor de nuestros familiares, y esto nos está afectando posiblemente en nuestra propia vida, mis hermanos. Jesucristo, justamente enojado, tiraba las mesas y las sillas de esos que vendían fuera de la sinagoga. Pero él tenía mucha razón. Él quería que su casa fuera casa de oración solamente, exclusivamente, no un comercio. Las iglesias no son para comercializar. Las iglesias son para comer palabra de Dios. Las iglesias son para redimir al que está cansado y cargado, para sanar y liberar a aquellos que están cautivos, que no conocen la verdad, para capacitar ministros y capacitar maestros de la palabra. Por lo tanto, Dios se airó tanto porque Él es un Dios celoso, y Él no iba a compartir su casa de oración en una casa de negocios. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que hay muchas personas en las iglesias vendiendo hasta pepitas, garampiñados, chicles? No más falta que pasen por las sillas, ¿verdad? Y eso es verdad, mis hermanos. Si la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Él se airó porque habían hecho casa de ladrones su casa de oración, ¿ustedes creen que Él no sigue reaccionando de la misma manera cuando hay iglesias donde tienen tantas vendimias que han hecho casa de negocio, la casa de oración? No estoy juzgando ni criticando, simplemente estoy hablando la palabra de Dios. ¿Por qué la estoy hablando? Porque Él me lo puso que yo hablara. Es necesario que entendamos que cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a lo que vienes. No puedes venir con un librito de iPod o un librito de ¿cómo se llaman esos zapatos? Andrea. De Andrea. A mí me gustan mucho esos zapatos. Y yo sí quiero de vez en cuando comprarme unos zapatitos de esos, ¿verdad? Pero creo que aquí, adentro de la casa de Dios, no puedes hacer eso. ¿Amén? Por lo tanto, Dios, cuando ve todas esas cosas en las iglesias, obviamente que Él se aira, pero se aira justamente, mis hermanos. Nosotros como padres, Dios nos da permiso que nos enojemos, que nos airemos con nuestros hijos. Porque si nosotros no nos enojamos y no reprendemos a nuestros hijos se salen del carril. Dice el Señor que reprendamos a nuestros hijos para que de grande no nos avergüencen. Entonces es permitido que te enojes, sí, pero te tienes que enojar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué puede provocar? ¿Qué puede provocar el enojo? Esto puede provocar ira, indignación, irritación, furor,
desagrado, coraje, molestia, pena, mucho trabajo. Porque hay gente que ¿cómo te hacen trabajar? ¿Cómo te hacen trabajar? Los hijos, hay hijos que ¿cómo te hacen trabajar, mis hermanos? Porque continuamente te están haciendo enojar. Y llega un momento en que agarras hasta un pan y les das. Porque te desesperan tanto y les llamas la atención una vez, les vuelves a llamar la atención otra vez, les vuelves a llamar la atención otra vez y no entienden. Y no sé si te das cuenta que todo el ser humano actúa pidiendo perdón después de que se lo nalguearon, pero no quiere cambiar. Entonces, ¿qué pasa cuando piden perdón y no cambian? Llega un momento que vienen las consecuencias del enojo que viene, o sea, permitido por Dios. Es permitido por Dios, que Dios te da permiso que te enojes cuando la persona no cambia, cuando tu hijo o tu hija no cambia. Es permitido que le llames la atención y aún que lo castigues. ¿Quién dijo que no? Tienes que castigar a tus hijos cuando ellos no quieren entender. No me vayan a aventar tomates los jóvenes allá, les voy a decir. Pero es por el bien de nosotros, ¿verdad? Es por el bien de nuestros hijos que les llamemos la atención. La misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no reprendemos a nuestros hijos y no les llamamos la atención, se vuelven rebeldes. Cuando los chiqueamos y les damos todo a nuestros hijos, se vuelven rebeldes. Entonces, obviamente que tienes que llamarle la atención cuando ellos están molestos, cuando ellos están haciendo algo indebido, ¿verdad? Quiero hablarte ahora de lo que ocurrió con Caín y Abel. ¿Conoces esta historia? Sabemos que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y Caín asesinó a su hermano Abel. Esto es otro tipo de enojo, otro tipo de ira que lleva hasta la muerte, mis hermanos. ¿Por qué Caín mató a Abel, mis hermanos? Sabemos que Caín mató a Abel por celos. Pero quiero decirte que también ahora los hermanos cristianos muchas veces actúan tratando de matar al hermano cristiano. Cuando el hermano cristiano se enoja, se llena de celo, cualquier hermano cristiano te puede matar espiritualmente, te puede dar muerte espiritualmente. Es algo tan tremendo. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, mis hermanos, yo le pedía al Señor que me diera revelación de la palabra. Y cuando yo estaba leyendo la historia de Caín y Abel, me estaba dando cuenta que Caín estaba tan molesto porque Abel había hecho un holocausto, un ofrecimiento al Padre bueno. O sea, él se esforzó por darle lo mejor a Dios. Y Caín no se esforzó por darle lo mejor a Dios. Que esto ocurre en lo espiritual, mis hermanos. Ocurre en los hermanos en Cristo. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y de los 2 hijos uno bueno y otro malo. ¿Qué quiere decir esto? Esto sigue operando en la vida del ser humano todavía. Quiero que vayamos a Génesis 4 del 1 al 11. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjate, del fruto de la tierra, Caín trajo una ofrenda a Jehová Dios. Dice en el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín ni a sus ofrendas, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante de Caín. ¿Cuántas veces has visto personas que se les cae la cara, sus semblantes se molestan, se sienten menos, se sienten que no los aman, se sienten que no los aceptan? Y eso es algo terrible que puede reaccionar en una persona igual que Caín. Estoy en el versículo 5, voy para el 6. Dice en el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Cuántas veces te ha dicho Dios a ti, me ha dicho Dios a mí? ¿Por qué te enojas? Señores, que me hicieron enojar. Dijo, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, no serías enaltecido, dice la palabra. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, con todo tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, o sea, le propuso: salgamos al campo. Me puedo imaginar que Abel estaba bien contento porque Caín le estaba invitando a ir al campo. Puedo imaginarme que Abel se imaginaba que iba a ir al campo a pasar buen rato con Caín. En ningún momento Abel pensaba que Caín lo iba a matar. ¿Tú crees que Abel pensaba que Caín lo iba a matar? Créeme que no. Él iba gustoso pensando que iba a pasar un buen tiempo con Caín. Pero Caín ya traía tanto dolor, tanto enojo, tanta ira dentro de él, que en su mente solamente había maldad. Y dice: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Y lo mató. Y lo mató. ¿Cuántas veces hemos visto que personas cristianas le han dado muerte espiritual? Muerte espiritual a muchos cristianos que verdaderamente quieren estar con Dios, que de veras quieren servir a Dios, que de veras aman a Dios. Y sabes que por causa de personas que son como Caín, envidiosas, celosas, que no hacen nada pero tampoco dejan hacer. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Amén. No hacen nada pero tampoco dejan hacer. Entonces, por cuanto no hacen nada, tampoco quieren que los demás hagan. Aquellos que sí quieren trabajar en la obra de Dios, aquellos que sí quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que sí quieren pagar el precio por Dios. Muchos Caínes vienen y matan a aquellos que verdaderamente quieren ofrecerle lo mejor a Dios. Yo no sé si me estás entendiendo, pero quiero decirte que nuestro Dios tiene ojos y tiene oídos. Y también tiene boca. Y donde quiera que estemos nosotros haciendo lo que hacemos, Él todo lo sabe. Vamos ahí mismo en el versículo 9. Dice: entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde estás? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió: fíjate la actitud que tuvo Caín con nuestro Dios. No sé, ¿soy yo acaso guardante de mi hermano? ¿Soy yo acaso quien lo tengo que cuidar? ¿Te das cuenta cuántas veces hay cristianos que se comportan de esta manera? ¿Dónde está Abel, tu hermano?, le dice el Señor. Y él respondió con tanto enojo: no sé, ¿soy yo acaso guardante de mi hermano? ¿Soy quien lo tengo que cuidar? Yo no soy
quien lo tengo que cuidar. Como si Dios no tuviera ojos, como si Dios no supiera lo que estuvo pasando cuando él agarró la piedra y mató a su propio hermano. Jehová le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Y me puedo suponer que Dios le hablaba con tanta ira. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando nosotros somos afectados, dañados, lastimados, heridos, maltratados, golpeados, cuando hay alguien que quiere ser piedra de tropiezo a tu ministerio, el Padre que está en los cielos está mirando. Y si tú estás haciendo la buena obra para tu Dios, quiero decirte que Dios, tarde que temprano, va a tratar con aquella persona que te quiere matar espiritualmente, con aquella persona que te quiere detener, con aquella persona que te está estorbando, con aquella persona que no te deja crecer espiritualmente, con aquella persona que no te deja fluir en el Espíritu de Dios, con aquella persona que no te deja ser liberada y sanada, con aquella persona que en vez de ayudarte a crecer espiritualmente te está pisoteando y te está deteniendo la obra de Dios. Vamos al versículo 11. Ahora pues, maldito sea. Fíjate lo que dijo Dios. Ahora pues, maldito sea de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando Dios maldice, mis hermanos, quiero decirte que no hay poder humano, ni el mismo diablo puede quitar esa maldición. Dios, así como bendice, también puede maldecir. Porque Dios, cuando se enoja justamente. Y Dios puede hacer lo que a Él le plazca con nosotros. ¿Cuántas personas que han sido piedras de tropiezo? ¿Cuántas personas te están estorbando y te están tratando de detener a que sigas adelante en tu ministerio? No te preocupes, Dios te hará justicia. No te preocupes, Dios te hará justicia. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo mira. Dios todo lo pone en su lugar. Algunas personas fueron engañadas y se las llevaron. Pero quiero decirte, el Señor tarde que temprano va a hacer justicia. Quiero hablarte ahora de la historia de Jonás. ¿Hay Jonases aquí? Levanta tu mano. ¿Sabes la historia de Jonás? Jonás se molestó cuando Dios le ordenó que predicara arrepentimiento a los enemigos de Israel. Jonás, ve a Nínive y ve y predica el evangelio y diles que se arrepientan. Diles que se arrepientan, porque si no se arrepienten caerá mi ira sobre ellos. Ve, Jonás, y diles. Pero Jonás desobedeció. Dios lo obligó a que obedeciera. ¿Cuántos cristianos han sido mandados? Han sido mandados por Dios. Y dicen: no, Señor, yo no voy a ir. No, Señor, ese no es mi ministerio. No, Señor, ¿para qué? No, Señor, si a fin de cuentas ni me van a hacer caso. No, Señor, si a fin de cuentas el diablo va a volver y se los va a tragar. No, Señor, y no, Señor, y no, Señor. El Señor nuevamente hablando: tienes que ir a predicar el evangelio a toda criatura. No, Señor, es que está haciendo mucho frío. Oh, Señor, porque está haciendo mucho calor. Y siempre hay excusas. No, Señor, porque tú dices que de 2 en 2 y nadie me quiere acompañar. ¿No te has dado cuenta
que tú y el Espíritu Santo son dos? Amén. De dos en dos, dice el Señor. ¿Por qué te esperas a que venga una hermana, un hermano contigo? ¿Acaso no va contigo el Espíritu de Dios? ¿Acaso no puedes decir, sabes que somos dos? El Espíritu de Dios y yo. Gracias, Señor. Aunque se te presente el mismo diablo y te diga, ¿sabes qué? Tu Dios, porque Él se sabe mejor la Biblia que tú y yo. Tu Dios dijo que de dos en dos. Sí, de dos en dos. El Espíritu de Dios y yo somos dos. Y le voy a llamar al Padre y al Hijo. Y a ver, somos cuatro. Para que sepas. No los vas a mirar, pero sí te van a, sí los vas a escuchar. Amén. Y puedes llamar ángeles aún. Quiero decirte que cuando yo empecé en el ministerio, el Espíritu de Dios me decía, ve. Gracias a Dios que fui obediente. Mis pastores me ponían mis regañadas, pero yo prefería las regañadas de los pastores que de Dios. Si Dios me decía, ve, yo iba. Y cuando yo regresaba a la iglesia dando testimonio de lo que pasaba en las calles, mis pastores me decían, el diablo te va a matar, el diablo va a destruir a tu hija, el diablo te va a hacer daño, el diablo te va a provocar un accidente. Y yo les decía, el diablo está derrotado, el diablo está vencido. Es que no puedes ir sola, me decían mis pastores. Es que yo nunca voy sola, yo voy con el Espíritu Santo de Dios y mi hija me acompaña. Aleluya. Pero tu hija está muy chiquitita, le van a hacer daño esos drogadictos. ¿Sabes qué? Mi hija a mí es la que me enseña y me da palabra y me da profecía. Y ella misma me agarra de mi mano y me dice, mamá, vamos a predicar el Evangelio en las calles. Quiero decirte, Dios puede usar a tu pequeñita o a tu pequeñito para que ella misma te lleve o él mismo te lleve a las calles a predicar el Evangelio. Ya que muchos adultos no se atreven a abrir su boca y no se atreven a llamar la palabra como debe de ser, a dar la palabra como debe de ser a todo aquel que necesita hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque tienen miedo a la reacción de tu hermana, a tu hermano, pero no tienen miedo a hacerle daño a la persona. ¿Por qué tienes miedo a hacerle un bien a la persona y no tienes miedo a hacerle un mal a una persona? ¿Cuántas personas prefieren hacerle un mal a una persona que hacerle el bien? La mayoría. La mayoría. Y no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de los que están allá afuera, de los que no conocen el Evangelio, mis hermanos. Y si te queda el saco, pues póntelo, ¿verdad? Si tú y yo somos obedientes, ¿tú crees que Dios a nosotros nos va a desamparar? Si tú crees que yo soy obediente, ¿tú crees que el diablo a mí me va a destruir? ¿A mí me va a matar? Yo no puedo considerar que el diablo tenga más poder que el Espíritu de Dios que está sobre de mí. Yo sé a quién le trabajo. Yo sé quién está conmigo. Tú tienes que saber quién está contigo. Tú tienes que saber a qué Dios te ha traído a la tierra. Jonás sabía a qué había venido a la tierra. Él sabía. Pero él desobedecía al Señor. ¿Sabes por qué? Porque él no quería que Dios perdonara a todo el pueblo de Nínive, porque habían sido rebeldes y pecadores. Pero ¿quién es él? ¿Quién es Jonás para juzgar? Él juzgaba al pueblo de Nínive. Pero Jesús, el Padre que está en los cielos, lo hizo obedecer de una manera tremenda. El pueblo de Nínive se arrepintió, mis hermanos, cuando Jonás fue y llevó la palabra y les dijo: arrepiéntanse. Pero para Jonás no fue nada agradable. No fue nada agradable que el pueblo de Nínive se haya arrepentido. Y Jonás se volvió contra de nuestro Dios y se molestó todavía. Y aparte se irritó de tal manera que le dijo al Señor: mira,
querías que se arrepintieran. Ellos merecían ver muerto, merecían que los hubieras aniquilado, los hubieras desaparecido. Pero tú, por cuanto eres tan misericordioso, les perdonaste. Y estaba tan enojado Jonás, pero tan molesto Jonás, que aún él le dijo a Dios: me hubieses matado mejor. Sabemos que él, cuando fue echado de la barca porque se estaba hundiendo, sabemos que él fue echado de la barca y un pez grande se lo comió. Y después el mismo pez, Dios lo utilizó como un taxi y lo llevó hasta Nínive. Qué elegante, ¿verdad? Muy elegante Jonás. Pero me puedo suponer que adentro de ese pez grande, ya me puedo imaginar cómo olía. Ya me puedo imaginar cómo se sentía ahogarse. Ya me puedo imaginar. Y fue arrojado por el pez grande directamente a Nínive, lo llevaron. Él pudo haber muerto ahí en el mar, mis hermanos. Pero como Dios tiene el control de todo, Él se encargó de llevarlo hasta donde ya lo había mandado el Señor. Lo mismo puede hacer conmigo y conmigo. Si Dios te dio una misión, si Dios te puso en esta tierra, porque Él quiere que vayas y hagas lo que Él te manda, y te estás haciendo la chistosa o el chistoso de que no vas a ir, pues espera el momento que Dios se aire contra de ti y al rato te haga entender que tienes que hacer lo que Él te manda. Dios no quiere tratarnos de esa manera. Dios nos ama tanto y siempre nos habla con tanto amor. Pero por cuando Él es amor y también es fuego consumidor, puede llegar el momento en que nos puede llamar la atención de tal manera que no nos va a agradar. Hemos visto personas que ahora están sin piernas, ahora están sin una mano, ahora están ciegos, ahora están quemados porque le desobedecieron a Dios. Y este trato es muy duro para muchas personas que han sido desobedientes. Y por causa de ese trato ahora están predicando el Evangelio. Y ahora están dando testimonio de que por la desobediencia ya perdieron una pierna. Por la desobediencia fueron quemados. Por la desobediencia no tienen un brazo. Por la desobediencia se quedaron ciegos o paralíticos. Y ahora sí están predicando el Evangelio. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, mis hermanos, de que Dios trate con nosotros de una manera que no queremos? Es lo mismo que nosotros hacíamos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces les decíamos: recoge tu ropa? Y recoge tu ropa. Y por más que los quisiste enseñar, ellos se rebelaban contra de nosotros. Y hasta que no nos airábamos y enojábamos, con justa razón les dábamos sus nalgadas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces tú y yo les dimos nalgadas sin deberles de haber dado? Y los afectamos y los dañamos. Pues estas personas están obviamente ahorita todavía afectadas y no han sido liberadas, y están siendo afectadas de tal manera que están reaccionando de una mala manera. Si ellos están amargados, pues también van a tratar de que los demás estén amargados. Y por causa de ese enojo que traen desde niños. Quiero que vayamos a Jonás 4, 1 al 9. ¿Estás ahí? Me dices con una mente que ya estás ahí. Yo tengo mucho calor, yo no sé tú. Está haciendo calor. Ok, Jonás. Jonás 4. Así está. Jonás 4, 1 a 9. Pero Jonás se disgustó en el extremo y se enojó
Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepentiste del mal. Y ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó en su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Estaba de chismoso. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que unos gusanos dañaran la calabacera, y esto se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: tanto te enojas por la calabacera, mucho me enojo, hasta la muerte. Respondió él: hasta ahí. ¿Te das cuenta cómo, Jonás estaba tan molesto? Estaba mirando qué era lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Nínive. Dios estaba restaurando Nínive y estaba restaurando a cada persona que estaba en esa ciudad. Pero Jonás estaba tan airado que él todavía le decía al Dios eterno: quítame la vida, mátame. ¿Cuántas personas muchas veces se vuelven contra de Dios de tal manera que realmente Dios ha tenido tanta compasión y tanta misericordia de ellos? Estaba tan disgustado Jonás a tal extremo que el enojo de él estaba provocándole tanta ira y tanto enojo. Pero la misericordia de Dios le dejó vivir hasta el tiempo que Dios quiso. En Santiago 19 al 20, dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no nos obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, recibí con mansedumbre la palabra, implantada, al cual puedes salvar tu alma. ¿Qué es lo que Dios nos está dando aquí en esta palabra, mis hermanos? Que seamos tardos para oír. Prontos para oír y tardos para hablar. Pronto para estar oyendo. Cuando tú estés en una situación difícil, con personas problemáticas, tú sé pronto para escuchar y sé tardo para hablar. No respondas con agresividad, no respondas con enojo, no respondas con ira, porque puedes provocar una contienda, un pleito, y cuando ya viene la contienda y el pleito, ya viene entonces la maldad que tenía Caín. Ahí es donde se provoca, mis hermanos, la ira y la violencia y la venganza.
Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, para que la alma sea salvada. Si nosotros no tenemos templanza, mis hermanos, podemos cometer tantos errores y podemos cometer tantas desgracias en cualquier ser humano y aún en ti mismo. El enojo es una emoción que puede tener resultados terribles completamente, que nos separa de la comunión de Dios. Cuando tú te enojas en tu carne, te vas a separar de la comunión de Dios, como sucedió con Jonás. Cuando él se irritó y se enojó tanto, perdió la comunión con Dios, perdió el contacto con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada ese tipo de ira, no le agrada la violencia, no le agrada la desobediencia. ¿Cómo fue que sucedió con Caín? Caín se enojó porque Dios puso más la mirada en Abel por haberle dado un holocausto mejor, una ofrenda mejor. Y se llenó de celos, se llenó de ira, se llenó de venganza. Y terminó matando a Abel, mis hermanos. Por eso yo les explicaba al principio, qué terrible es cuando tú te enojas con una hermana o un hermano y empiezas a lastimar sus corazones. Puedes llevarlo a la muerte espiritual. Tienes que tener prudencia y tienes que pedir sabiduría al Padre. Porque si tú no le pides sabiduría al Padre, puedes cometer tantos errores que te pueden llevar a desagradar el corazón de nuestro amado Jesús. Vayamos a Números 20, 3 al 12. Números 20, 3 al 12. Y voy a hablarles de Moisés. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, ni viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón apartándose de la congregación, fueron a la punta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tus hermanos Aarón, y habla a la peña, a la vista de ellos. Ella dará agua, así sacará para ellos agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para que vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel,
Por tanto, no entraráis con esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se dan cuenta cómo cuando Dios mandó a Moisés que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Cómo, o sea, ellos no tenían la esperanza, y ellos se desesperaron? ¿Cómo ellos se molestaron y se airaron? Y llegó un momento en que le reclamaban a Moisés. Llegó un momento que estaban tan airados y le decían: mejor hubiéramos muerto, mejor nos hubiésemos quedado allá de esclavos. Al fin de cuentas, allá aunque sea comíamos frijoles, comíamos arroz, pero aquí ni agua, ni comida, ni nada. Mejor nos hubiésemos quedado allá. Todo este pueblo de Israel no tenía fe, no creían que Dios realmente iba a proveer alimento, iba a proveer agua y iba a llevarlos realmente a la tierra prometida. Así hay mucho pueblo de Dios ahora en estos tiempos. Dios saca mucha gente del anonimato, saca mucha gente del mundo, de las tinieblas, y vienen a venir a experimentar la luz en este lugar. Y mucha gente se aira y se enoja porque las cosas no son como ellos quieren, porque ellos andan buscando a la manera de ellos y no esperan a la manera de Dios. ¿Cuántas personas se han perdido sus bendiciones por causa de que se han desesperado y no han tenido paciencia, y por causa de que se han enojado y molestado posiblemente con una hermana o un hermano, y por causa de eso se han ido de la congregación? Esto ocurre muy a menudo, mis hermanos, en las iglesias donde verdaderamente se mueve el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que esperar en el Señor y saber que el Señor nos está preparando para su venida. Ahora tenemos que tener paciencia con aquellos que realmente todavía no han sido liberados y sanados, porque todavía hay corazones heridos y lastimados que todavía no han superado su enojo y no han perdonado a sus padres y familiares. Alguien hizo algo en el pasado en tu vida y te ha de haber herido posiblemente y nunca lo has olvidado. Esto quiere decir que si estás guardando ese resentimiento, ese dolor, eso tiene que salir de dentro de ti. Cuando los sentimientos vuelven a aflorar y te recuerdas de todo tu pasado que te hicieron, esto viene a afectar directamente a tu corazón y a tu alma. Esas personas quedan atrapadas completamente. Por eso es que es muy importante y muy necesario que tú vayas a una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueva y donde el Espíritu de Dios escudriña los corazones y las mentes, y donde el Espíritu de Dios te libere de todo enojo, toda ira, de todo aquello que se te sembró cuando tú eras una niña o un niño. Es necesario que tú y yo seamos rescatados de todas esas emociones falsas, esas emociones que nos dañaron y nos lastimaron. Porque es necesario que se arranque todo eso de nosotros, y no seguiremos nuevamente reaccionando con esas iras que vienen de la carne. Nosotros tenemos que saber que lo que emana en el corazón, de eso habla la boca. Y puedes darte cuenta en las personas cuando hablan por su boca, si ellos todavía siguen afectados con esas iras, esos enojos, con esa amargura. Y desafortunadamente todas estas cosas, mis hermanos, estas cosas les afectan al mismo cuerpo, a los mismos órganos del ser humano. Qué triste es la realidad de que mucha gente cristiana y no cristiana ahora están tan afectados de enfermedades por causa de que se quedaron atrapados, se quedaron atorados porque alguien les lastimó desde pequeños, porque alguien les estuvo dañando el corazón y los sentimientos y todavía no han podido superar ese dolor. Es tan importante que nosotros seamos sanados, porque nosotros somos instrumentos para ir a sanar a otros. Si ya no experimentaste esa hora para que tú ahora lo dejes ir y ahora puedas ir con aquel que esté experimentando su dolor y su problema y puedas ayudarle y sacarlo de ese pozo.
Esta es la razón por lo que la Biblia advierte: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas veces te hicieron enojar tus padres? Posiblemente tus hermanos que te golpeaban cuando tú eras un pequeñito. Mira, los que somos los más pequeños, los más chiquititos del grupo de la familia, somos a los que nos jalan los pelos, a los que nos golpean, nos jalan las orejas, nos dan la patada, somos los mandaderos. Y ven, tira la basura y ahí vamos enojados. ¿Sí o no, mis hermanos? Yo no sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó. Y los más grandes son aquellos que toman la responsabilidad que les toca a los padres. A ver tú, la grandulona, cuídame a los niños porque me voy a ir al cine con el niño. Lávale la ropa, cámbiale la zapeta al chamaco. Y el chamaco con chorro bien apestosa la popó. Y la hermana mayor enojadísima. ¿Sabes que todo esto afectó a la persona? Yo no sé si tú te estás dando cuenta que hay áreas que parecen mentira, que te afectaron. Cosas pequeñas que parecen que no te hicieron daño, pero te hicieron daño. Los hijos mayores, vete a vender chicles, periódico, porque tienes que traer para la comida. Aún, o sea, ¿cuántas veces nosotros fuimos abusadas o abusados? Nuestros padres nos mandaron a vender por cualquier situación, mis hermanos. ¿Cuántas veces tú querías irte a jugar a la pelota, ir a jugar a las muñecas, ir a jugar a lo que sea, y tú tenías una obligación de ir a traer dinero para comer? Y el tiempo que era tuyo te lo quitaron para que fueras a trabajar. Todas estas áreas, mis hermanos, son áreas que tenemos que ser sanados. A veces ni tú ni yo nos preguntamos, bueno, ¿por qué fregado me levanté tan enojado ahora? Yo no sé si me entiendes. Bueno, ¿y por qué ahora estoy tan airada, tan enojada? ¿Verdad? Es que se te está removiendo un demonito ahí, un demonio pequeñito que está ahí, te está fregando, te está molestando. Y te está removiendo ese enojo que tienes guardado de años. Ahora, hay enojos desde que tú empezaste a acordarte. Pero a través de tu vida, de la etapa de tu vida, hay muchas etapas donde se te fue formando más enojo, más enojo, más enojo, más enojo. Llegaste a casarte y pensaste que se te iba a quitar el enojo porque ya iba a llegar el amor de tu vida, la media naranja, y todo iba a ser con un lecho de rosas. Resultó que tu marido estaba igual de iracundo que tú, igual de violento que tú, y al rato volaba el plato y volaba la cazuela y lo que estaba en la mano, ¿no? El tenedor, el cuchillo, y verlo a saber. Yo no sé si te sucedió, a mí me sucedió. Yo me casé con un hombre iracundo, un hombre que yo no sabía, yo lo que quería era hacerlo feliz, y de repente yo decía, bueno, ¿y ahora por qué se enojé? Me volaban los platos de la comida y nomás me agachaba y decía yo, bueno, pues ole, ¿verdad? Créeme que eso es verdad, me pasaron varias veces. Y yo creí que yo era una mujer muy buena, muy trabajadora, creí que con él yo iba a ser tan feliz porque pues viva el amor, ¿verdad? Y resulta de que, oh, qué chasco. Imagínate un iracundo con otro iracundo. Nomás nos faltaban los guantes y el ring, mis hermanos. Imagínate cuando te separas de esa persona. Ya vas más afectado de lo que ya estabas afectado. ¿Y quién te curó? ¿Y quién te sanó? ¿Y quién te ayudó a superar todas esas áreas de tu vida afectadas? El único que te puede ayudar es el Padre que está en los cielos. El único que nos puede escudriñar todas esas áreas es el Padre que está en los cielos. ¿Nunca te has preguntado por qué me enojo?
¿Nunca te has preguntado por qué no tengo paciencia? Es precisamente porque está bien arraigado todo el daño que se te hizo. Es recomendable que no te relaciones con personas iracundas, porque si te relacionas con personas iracundas, si tú eres iracundo, pues imagínate. Es recomendable no usar machetes, no pistolas, no navajas. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te relacionas con una persona iracunda, una persona enojona, una persona amargada, aunque tú no seas una persona iracunda, una persona amargada, una persona enojona, la persona con la que convivas y tiene todas estas áreas afectadas, te va a afectar. Y te va a robar todas tus ilusiones, te va a robar todas tus metas y te puede hacer piedra de tropiezo y puedes perder todas tus bendiciones. Por eso tienes que darle la espalda a este tipo de personas o viceversa. Ayúdalas. Espiritualmente ayúdalas. Pero si la persona no quiere, tú tienes que tolerar a tu hermana, a tu hermano. Pero también tienes que tener un límite, decir basta, basta. ¿Sabes por qué? Porque si la persona no cambia es porque no quiere. No es porque tu Padre que está en los cielos no te puede cambiar. No es porque la persona que te trata de ayudar en el Espíritu de Dios no tiene el poder y no tiene la autoridad. Es porque la persona realmente quiere seguir viviendo con su amargura, quiere seguir viviendo enojada, quiere seguir viviendo con sus maneras de vivir y quiere seguir contaminando y tratando de destruir a los demás. Y yo no estoy dispuesta a que a mí nadie me destruya. Yo no estoy dispuesta a que a mí nadie me estorbe en el ministerio. Por eso yo no permito ni el chisme, ni la murmuración, ni la contienda, ni los celos. Porque en este lugar venimos a santificarnos y venimos a limpiarnos. Y venimos a redimirnos y venimos a limpiarnos como la novia, sin mancha y sin arruga. Porque todo aquel que no quiere cambiar no es porque no pueda, es porque no quiere. Y el que no quiere cambiar pues se va a ir a donde no quiere irse, pero se va a tener que ir. Y va a ser maldecido por la boca de Dios, quiera o no quiera. A Dios no le interesa que nosotros digamos que somos cristianos. A Dios lo que le interesa es su obediencia y que tú pongas de tu parte, que hagas cambios en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que si tú eres piedra de tropiezo para uno de sus pequeñitos, ay de aquel, dice el Señor. Y así como Dios le dijo a Caín, Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Así mismo también Dios te puede decir, ¿qué hiciste con tu hermana, con tu hermano? Fuiste piedra de tropiezo, maldeciré tu tierra, maldeciré tu vida, maldeciré tu trabajo. Y empieza el Señor a tratar fuertemente con uno. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuidado con todo aquel que está a tu alrededor. Y cuidado con todo aquel que no quiere cambiar. Proverbios 22, 24 al 25. No te unas a iracundos, ni te acompañes del irascible. No sea que aprendas sus costumbres. Está bien claro, ¿verdad? Amén. Y pongan trampas a tu propia vida. Dice, no tengas amistades. No te unas a iracundos. No te unas a iracundos. ¿Quiénes son los iracundos? Los enojones, los prepotentes, los que les quieres dar un consejo y no lo quieren agarrar, los que les quieres ayudar y no se dejan ayudar. No te unas con ellos, porque te van a hacer caer y no te van a dejar llegar a la meta. No te van a dejar hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto es necesario que tengas cuidado con quién te unes. ¿Quiénes son tus amistades? La palabra de Dios no
dice que seamos sabios, no necios. Porque si somos sabios, vamos a unirnos con personas sabias. Si tú te unes con personas tercas, necias, que no quieren cambiar, ¿sabes qué? Hazte a un lado. Hazte a un lado y deja que Dios trate con esa persona. Hazte a un lado, porque si no te haces a un lado, terminarás cayendo en la trampa. Caerás en la trampa de esa persona. Es necesario que entiendas que tenemos que soltar a estas personas para que Dios trate con ellos. Los vas a seguir amando, pero no vas a convivir con ellos. Porque si convives con ellos, o ellos se hacen a ti o tú a ellos. Pero si no se hicieron a ti y ya estuviste tiempo con ellos, Dios te da permiso de que se los sueltes. Porque a la hora de que se los sueltes, el Señor te va a dar a ti la victoria. Y el Señor bendecirá tu vida y te enseñará el camino correcto. La persona irritable explota con facilidad. Lo más probable es que haya experimentado alguna experiencia dolorosa. Estas personas son las que fueron afectadas y dañadas en la vida. Quizá la muerte de un familiar y no lo han superado, no lo han pasado y siguen viviendo con el luto y el duelo. La pérdida de un empleo, o la pérdida de un negocio, o probablemente la pérdida de una casa, un carro. Eso les llena de amargura, les llena de enojo. El sentimiento de agravio personal, porque no se salen con la suya. Personas que a como de lugar quieren las cosas. Y así debe de ser, porque así debe de ser. Y cuando la persona sabia le dice, no es así, mira, así. No, es así. Y te quieren hacer caer en la trampa para que tú termines separada de Dios. Por eso es que es bien importante que cuando una persona te quiera gobernar y te quiera controlar tu vida, apártate de ella. O hazla a tu manera, o hazla a tu sentir, hazla a ti, no que se haga a ti, no que te hagas tú a ella. Porque si ella está mal, tú y ella se van al infierno, mis hermanos. Por lo tanto, ten cuidado. Sé una persona sabia, inteligente. Empieza a orar por esa persona. No la aborrezcas, no la odies, no la condenes, no la maldigas. Ámala, pero de lejecitos. De lejecitos. Que Dios te encargue de ellos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios se encargue de ellos. En vez de tomarse el tiempo para luchar con Él, terminan ellos buscando la forma de atraparnos. Por eso es que tengamos cuidado. Y te puede atrapar emocionalmente con sus engaños y mentiras, con sus desilusiones, con sus amarguras pasadas, con sus deseos carnales. Te pueden hacer caer. ¿Cuántos cristianos han caído pensando que la persona, ay, pobrecita, la voy a ayudar? Y terminan, perdón, te lo voy a decir, en la cama. Terminan pecando delante de Dios por darle gusto a la pobrecita o pobrecito. No, esto no es tener misericordia ni es tener compasión. Esto es tener un descuido espiritual y es un pecado mortal, porque a fin de cuentas te vas a morir en el mismo infierno y terminarás sin tener la gran bendición de estar con tu Padre. Y por causa de que en vez de tomarse el tiempo para luchar y quitarse todos esos traumas, buscan las formas de que otros caigan en el mismo trauma, en las mismas heridas personales. Te están siempre hablando de lo mismo o siempre están cayendo en la misma trampa. Tú puedes identificar una persona que siempre está iracunda, siempre está con enojos, siempre está con resentimientos,
Siempre está tratando de traer al presente el pasado y lo quiere traer contigo para que tú caigas en la trampa. Cuidado, cuidado, porque puedes quedar atrapado como la trampa de la rata. Te puedes convertir en un ratón, una rata. Y ya atrapada la rata, ya no hay quien la suelte. ¿Verdad que ya no? Porque si está atrapada, solamente el que la atrapó la puede soltar. Pero si te atrapó con la trampa la persona, esa persona obviamente no te va a querer soltar. Te va a querer dominar y te va a querer controlar tu vida. Y va a controlar tus emociones de tal manera que después tú vas a ser una esclava o un esclavo de ellos. Y yo no soy esclava de nadie. Yo soy sierva ungida de Jehová. Aleluya. Por eso es que yo quiero cuidar siempre mi manera de vivir. Y cuido mis emociones, trato de cuidar mis emociones. Pero siempre quiero decirte, siempre habrá una persona que te trate de controlar tus emociones. Siempre va a haber una persona que te va a tratar de hacer enojar, mis hermanos. ¿Sí o no? Sí. Esas personas que te hacen enojar continuamente, huye de ellas. Dales la espalda. Porque te quieren hacer piedra de tropiezo. Y no te quieren dejar llegar a la meta. Para que yo venga aquí al púlpito, yo necesito venir en paz, en santidad. Tengo que venir bien tomada de la mano de Dios para poder bendecir tu vida. Y en vez de tomar el tiempo para luchar por esos traumas emocionales, las personas se encargan de estar destruyendo a otros. Y las heridas que están tan dentro y tan profundamente de ellos empiezan a ser heridas en la persona que la escucha, en la persona que está atenta, diciendo: ay, pobrecita, mira, hay que ayudarla. Y termina la persona que está teniéndole misericordia y teniéndole lástima. Muchas veces termina la persona atrapada. Esos problemas traen depresión, mis hermanos. Una serie de problemas como falta de amor. Y buscan el amor equivocadamente, ya sea con un hombre o ya sea con una mujer. No le importa el género. Ellos son solamente buscadores de amor y buscadores de aceptación. Buscan aceptación de cualquier persona. No importa la edad, si es más joven o es más viejo, los cuales les puede llevar a uno o a otro a la tierra, les puede llevar a uno o a otro a las mismas tinieblas, y pueden perder la promesa de la tierra prometida. Y será un grave problema, porque ellos tendrán que pasar toda la vida en el lago de fuego. Quiero decirte, sí se puede vivir libre de las iras. Sí podemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí podemos vivir. Amén. Sí podemos. Toma el consejo que te estoy dando. Apártate de esas personas. Amén. No le permitas a esa persona que continuamente te esté haciendo enojar. Amén. Porque ya te agarró tu lado. Ya te agarró tu debilidad. Ya conoce tu debilidad. Ya conoce en qué área te va a estar molestando. Sí, amén. Si tú no le pones un alto a esta persona, te va a hacer aún hasta que te salgas de la iglesia. Te va a hacer aún hasta que pares tu ministerio. Te va a hacer aún a que desobedezcas a Dios y termines pecando. Escúchame bien lo que te digo, esto es verdad. Todo el día el Señor me estuvo hablando de esto. Todo el día el Señor me estuvo revelando y me dijo: ten cuidado. Ten cuidado con el enojo. Ten cuidado con la ira. No tomes tan personal los problemas de mis hijos. Refiéremelos a mí, me dijo el Señor. Entrégamelos, que yo voy a hacer justicia, Olivia. Imagínate, los pastores, nosotros estamos continuamente lidiando con toda la gente. Yo tengo mis líderes, que mis líderes son para que me ayuden, no para que me carguen.
Pero aún tengo líderes que vienen a cargarme y que en vez de ayudarme a liberar a los demás, me cargan y me cargan. Y trato de ayudarles, y trato de aconsejarles, y trato de hablarles, y trato de cambiarles. Un líder es para que se levante, un líder es para que apoye, un líder es para que me ayude, un líder es para que libere, un líder es para que dé consejería y ayude a los que están cargados y cansados y agotados. Pero hay líderes que todavía me agotan, me cansan, me irritan, me molestan. Y yo sé que cuando yo me molesto con la ira de Dios. Porque hay personas que por más que les ministro, les lidero, por medio del Espíritu Santo de Dios, siguen en la misma, y en la misma, y en la misma, y en la misma, y en la misma. Pero va a llegar un día que así como Jehová Dios se irritó con Jonás, se irritó con Caín, de la misma manera Dios nos hace reaccionar a sus siervos. El Señor dice que tengamos paciencia, mis hermanos, y toma esta palabra. Dios te dice, ten paciencia, pero también la paciencia tiene un límite. La paciencia tiene un límite, dije. Si tú tienes paciencia es muy bueno, pero sabes que también tienes que tener un límite. Cuando tú miras que la persona no quiere cambiar, cuando tú miras que la persona no miras ningún fruto de arrepentimiento, o que se está arrepiente y arrepiente y arrepiente y no cambia, ¿tú crees que eso es sano? ¿Tú crees que eso es bueno para un líder, para un siervo de Dios? Por eso es que las iglesias, muchas iglesias, prefieren irse a donde nadie les moleste. Los pastores no se meten con los líderes, no se meten con las ovejas, no les importa si traen una pata coja, no les importa si tienen cáncer, no les importa si tienen diabetes, no les importa si son amargados, si tienen iras, enojos, si tienen problemas en sus casas, no les importa. Pero a los que verdaderamente nos importa, mis hermanos amados, y queremos de veras poner de nuestra parte lo mejor, y damos lo mejor porque amamos al Señor. Y si amamos al Señor, amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, yo no quiero caer en el enojo de una persona, o en la ira o en la amargura de otra persona. Porque si yo me amo es porque yo quiero estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una persona a mí me puede hacer caer y me puede hacer que me aparte del amor de Dios. ¿De veras amas a Dios? Si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo y te vas a amar a ti mismo. Pero el amar a tu prójimo no quiere decir que le vas a tener consideración en su pecado continuamente, que le vas a estar apapachando su pecado, porque eso no es amar. Eso no es amar. Amar es cuando tú vas y le exhortas y le dices con amor: tu pecado te puede llevar al infierno. Así es. Tu pecado me está estorbando, tu pecado me está molestando, tu pecado, cambia tu pecado, te voy a ayudar, voy a orar por ti, voy a interceder por ti. Y cuando ya empiezas a ver los frutos del Espíritu Santo en esa persona puede ser de bendición a tu vida. Tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, para que tú y yo podamos aprender el ejemplo de Jesús. Hay dos formas de enojo: el enojo justo y el enojo injusto. ¿Cuántas veces injustamente le pegaste a tus hijos? ¿Cuántas veces injustamente insultaste a tus hijos? ¿Cuántas veces injustamente te insultaron, te golpearon, te maltrataron, te hirieron? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas hay dentro de ti todavía que no has podido superar y sanar?
decirte otra cosa. Hay personas que nos involucramos, después de que nos divorciamos, nos involucramos con otras personas. Y sin saber, porque anduvimos buscando el amor, un compañero, una compañera, nos involucramos con hijos de Satanás. Y cuando nosotros los dejamos, tú como varón te buscaste una mujer. Cuando nosotros buscamos esos compañeros, nos topamos con personas que servían a Satanás. Y cuando tú y yo no hicimos la voluntad de ellos y los dejamos, mis hermanos, yo no sé si te va a caer el 20, pero quiero decirte que estas personas se enojaron porque no se salieron con la suya. Estas personas se airaron porque no se salieron con la suya. ¿Y sabes qué buscaron? Buscaron al Dios de ellos. Buscaron a Satanás, invocaron a Satanás y le pidieron al diablo que te hiciera daño. Y cuando ellos se comunican con Satanás, el diablo les escucha. Y el diablo les hace el favor. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y aunque nosotros seamos cristianos, mis hermanos amados, si nosotros no pedimos al Padre que nos ayude, si nosotros no rompemos esas maldiciones, si nosotros no destruimos esas iras y enojos de esas personas que dijeron que nos amaban y después nos aborrecieron y nos odiaron. Hay muchas familias, muchos varones que adulteraron con mujeres, hijas de Satanás, o viceversa, mujeres que adulteraron con hijos de Satanás. Y después vino la separación de esas personas, porque la persona se arrepintió delante de Dios. Y después regresó con la esposa o con el esposo. Pero la otra persona se llenó de ira, de enojo, y fue con los hijos del diablo a buscar ayuda para que te murieras o para que padecieras por años, estuvieras continuamente en maldición, continuamente acechado por espíritus inmundos. Y esto, mis hermanos, es verdad. Me ha tocado ministrar parejas que el hombre adulteró, la mujer adulteró, y aunque el hombre o la mujer no saben lo que pasó con su pareja, el Señor saca la luz. Y Dios ahí también quiere limpiar, ahí también quiere sanar, porque hay personas que te odian y te aborrecen y te maldicen. Y esas maldiciones no es que te lleguen directamente a tu vida, es que te afectan. De una manera o de otra te afectan, porque la boca del ser humano tiene poder, mis hermanos. Todo lo que tú hablas y todo lo que yo hablo tiene poder. Por eso es que es bien importante que rompas maldiciones, que rompas herencias, que rompas todo aquello que viene como un patrón repetitivo. El divorcio, la separación, la violación, la brujería, la hechicería y el ocultismo. No sé si me estás entendiendo. Póngase de pie, por favor.